Bienvenidas, amigas, amigos, ¿qué tal? El día de hoy veremos el ejemplo de un hombre excepcional, ejemplar en su relación con Dios. Veremos cómo Dios, con un hombre que le obedece y que lleva a cabo la ejecución de sus tareas, alguna de ellas te aseguro que tú y yo nunca nos hubiéramos siquiera atrevido a pensarlo, mucho menos a llevarlo a cabo. Sin embargo, Abraham, que es conocido como el padre de la fe, sí obedece, aunque la petición de Dios suele ser algo extraordinario. Dios establece con Abraham tres pactos. El primero se narra en el capítulo 15 del libro del Génesis y es el pacto de su posteridad natural. Y lo que me gusta del inicio de este capítulo 15 son las palabras que en una visión Dios le dice a Abraham. Le dice que no tema, que él es su escudo y que muy grande será su recompensa. Después de estas palabras, Abraham le responde a Dios que ¿por qué le va a dar algo si él aún no tiene un hijo? No tiene a quien heredar lo que reciba de Dios. Y entonces él cree que Eliezer de Damasco, que es su criado, será el que reciba la herencia que recibirá de Dios. Sin embargo, Dios le dice que su criado no ha de ser su heredero, que su heredero será su propio hijo, un hijo natural. Y entonces Abraham cree esta palabra. Y aunque el hijo tardó muchos años en llegar, ese pacto que Dios hace con Abraham se cumple. Y entonces la herencia la recibe su hijo natural. El segundo pacto que Dios hace con Abraham es el pacto de la circuncisión. Y este se narra en el capítulo 17 del Génesis. Aquí nos dice que Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí se narra que entonces Abraham se postró rostro en tierra y le dijo que él sería padre de muchedumbre, padre de muchas naciones. Y en este capítulo de la escritura le cambia el nombre de Abraham por Abraham, porque lo ha puesto por padre de muchas naciones. Y le dice que lo multiplicará en gran manera y muchas naciones saldrán de él y muchos reyes saldrán de él. Le dice que será su descendencia tan grande como las estrellas en el cielo. De esta manera, el Señor se está comunicando a través de este pacto con Abraham y le dice que toda su descendencia deberá ser circuncidada. Les quitará el prepucio y será por señal de este pacto entre Dios, Abraham y toda su descendencia. Le da la instrucción de que a los 8 días de vida de cada varón deberá ser circuncidado por todas las generaciones. Y de esta manera es parte del linaje, del pueblo descendiente de Abraham. Y todo dice que todo el varón que no sea su circuncidado, entonces no formará parte de su pueblo. Aquí está un segundo pacto que Dios hace con
ahora Abraham. Y el tercer pacto es el pacto de su simiente. Y este se narra en el capítulo 22 del Génesis. Aquí viene una petición extraordinaria. Imagínate. Un hijo que tardó muchos años en llegar, que finalmente está en su familia, Isaac. Y entonces Dios prueba a Abraham y le dice que tome a su hijo, a quien ama, que se vaya a la tierra de Moriah y que ahí debe de ofrecerlo en holocausto sobre los montes que él al final le indicará. El capítulo 22 nos narra que Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo a 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo a sus 2 siervos que lo esperaran con el asno y que él y su hijo irían hasta aquel lugar para adorar al Señor. Tomó Abraham entonces la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos emprendieron el camino juntos. Isaac le preguntó a su padre que ya estaba listo el fuego, ya estaba lista la leña, pero que dónde estaba el cordero para el holocausto. Respondió Abraham y le dijo: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y narra que iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, edificó allí un altar al Señor, compuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a ese hijo tan anhelado, a ese hijo tan esperado. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo en obediencia a Dios, entonces el ángel de Jehová dio voz desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y Abraham le respondió: heme aquí. El ángel dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su propio hijo. Es una petición, imagínate. Sara y Abraham no podían tener hijos. Sin embargo, un día se hace una promesa, pero no llegó inmediatamente el hijo. Tardó varios años antes de que ese hijo anhelado llegara, Isaac. Y cuando ya por fin goza de una relación cercana y plena con su hijo, el Señor le pide que se lo sacrifique en holocausto. Abraham procede a obedecer por ser una instrucción del Dios vivo, del Dios viviente. ¿Tú te hubieras atrevido a ofrecer a tu hijo? Ese hijo que no llegaba, ese hijo prometido que finalmente, después de muchos años, en el tiempo sabio y divino de Dios llega. Y entonces el hijo de la promesa tiene que ser sacrificado. Y aquí se recibe este tercer pacto, la simiente. De la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, vendría el Redentor del mundo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Ve nada más, una vida de obediencia a Dios, una vida de fe en Dios. Lo coloca, sin lugar a dudas, en el salón de la fama de la fe. 3 pactos que Dios establece con él, por su fidelidad y su obediencia. Recapacita en esto. ¿Qué te habla Dios al ver un varón tan obediente que hace lo que Dios le pide, sin dudar y sin chistar? ¿Qué te enseña esto a ti?
reflexiónalo y te espero el día de mañana para ver un pacto más de Dios con los hombres. Que Dios te bendiga. Te manda un fuerte saludo, Juan Carlos, siervo de Cristo. Hasta mañana.